Cordial saludo. A continuación, como grupo, vamos a socializar la siguiente propuesta de investigación: el impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Abejorral. Un estudio cualitativo sobre las manifestaciones del sufrimiento emocional y las limitaciones del sistema de apoyo en el año 2024-2025. Equipo conformado por Lady Tatiana Giraldo, Judy Viviana Cortés Vargas y quien les habla, Luisa Fernanda Gil Ocampo. La pandemia, como planteamiento del problema, tenemos la pandemia por COVID-19 se evidenció y agravó problemas de salud mental en los niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos vulnerables como en Abejorral, Antioquia, donde el acceso a los servicios fue muy limitado durante el periodo post-pandemia. En el año 2024 a 2025 se ha observado altos índices de malestar emocional, intentos suicidas y aumento en consumo de sustancias psicoactivas que afectan la convivencia tanto escolar, familiar y comunitaria. Además, las barreras estructurales, culturales e institucionales dificultan la detección temprana y atención adecuada, limitando la efectividad de las estrategias de prevención y acompañamiento. Como pregunta de investigación tenemos cómo se manifiestan las secuelas emocionales de la pandemia por COVID-19 en niñas, niños y adolescentes del municipio de Abejorral durante el periodo post-pandemia, año 2024 a 2025, y de qué manera las barreras estructurales, culturales e institucionales inciden en la efectividad de las estrategias de prevención y acompañamiento en la salud mental. Como objetivos, el objetivo general se enfoca en analizar las secuencias emocionales de la pandemia por COVID-19 en niños, niñas y adolescentes de Abejorral durante los periodos post-pandemia en el año 2024 a 2025, identificando las barreras estructurales, culturales e institucionales que limitan la efectividad, las estrategias de prevención y acompañamiento en la salud mental. Como objetivos específicos tenemos caracterizar las manifestaciones predominantes del malestar emocional en niños, niñas y adolescentes del municipio de Abejorral durante este periodo, del 2024 a 2025 en pospandemia, mediante el análisis de datos institucionales por el CIVIGILA y percepción recogidas en espacios escolares y en comunitarios. Otro es identificar los factores de riesgos asociados a la salud mental de esta población para establecer su relación con las manifestaciones emocionales documentadas. Otro es evaluar las barreras estructurales, culturales e institucionales que obstaculizan la implementación de estrategias de prevención y acompañamiento emocional con énfasis en ámbito escolar, familiar y comunitario, proponiendo mecanismos para su mitigación. Componente conceptual. Para comprender a fondo las vivencias emocionales de los niños, niñas y adolescentes durante el periodo de pandemia, construimos un componente conceptual basado en cuatro categorías clave. Estas no fueron elegidas al azar. Cada una responde a fenómenos que emergieron con fuerza en la realidad observada y que nos permite interpretar el malestar desde una mirada más integral. Malestar emocional. Esta categoría nos permitió identificar los síntomas predominantes del sufrimiento psíquico de los estudiantes: tristeza profunda, ansiedad, insomnio, llanto, aislamiento y en algunos casos ideación suicida. Escogimos esta categoría porque es manifestación más directa y visible del impacto de la pandemia, pero también la más silenciada. Factores de riesgo psicosocial. Incluimos esta categoría porque queríamos ir más allá del síntoma y comprender qué elementos del entorno agravan ese malestar. Encontramos que el consumo de vapeadores, el uso excesivo de redes sociales, la falta de espacios seguros en casa y la desestructuración familiar son condiciones que lo intensifican.
barreras institucionales y estructurales. Esta categoría surgió al evidenciar los obstáculos reales que enfrentan las familias y las escuelas al momento de pedir ayuda. La intención psicológica llega tarde. Hay alta rotación de profesionales y las instituciones no se comunican entre sí. Escogimos esta categoría porque sin un análisis estructural cualquier solución queda incompleta. Representaciones socioculturales. Finalmente, decidimos incluir esta categoría porque notamos que muchas veces el problema no es solo la falta de ayuda, sino el miedo a la vergüenza a pedirla. Expresiones como esos para locos o los problemas se resuelven en casa reflejan un estigma muy fuerte que impide hablar de salud mental con libertad. Metodología. Para esta investigación decidimos trabajar en un enfoque cualitativo interpretativo porque nos interesaba más comprender que medir. En lugar de quedarnos solo con cifras o categorías diagnósticas, queríamos entender cómo sienten y viven los niños y niñas y adolescentes su malestar emocional después de pandemia. Como lo plantea Vasco en 2003, desde este paradigma se reconoce que la realidad no es única, sino que está mediada por el lenguaje, la cultura, la historia de cada quien. Y en un lugar como Abejorral, con un contexto rural, esto será aún más evidente. Además, utilizamos una perspectiva fenomenológico hermenáutica, guiados por autores como Van Manen y Aparicio Vidal, porque nos parecía fundamental acercarnos a la experiencia desde la vivencia directa del otro, no solo lo que pasa, sino cómo lo interpreta, cómo lo siente y cómo lo cuenta. Este enfoque nos obligó a ir más allá del síntoma. Por ejemplo, cuando un niño dice me siento vacío, no lo tomamos literalmente ni clínicamente, sino como una expresión emocional cargada de sentido que necesita ser interpretada en su contexto. La metodología tuvo 4 momentos. Primero hicimos la clarificación de presupuestos, que en palabras de Aparicio Vidal es lo que se conoce como epogé. Básicamente significa reconocer nuestras ideas previas para no imponerlas sobre los relatos. Después, recogimos la experiencia vivida a través de entrevistas y observación en entornos escolares. Escuchamos lo que decían, pero también cómo lo decían. Luego hicimos la reflexión estructural. No fue solo agrupar frases, sino identificar esos nudos de sentido que se repetían en diferentes voces. Y finalmente aplicamos triangulación metodológica que propone Flick, 1998, para asegurar que nuestros hallazgos fueran consistentes y reflejaran fielmente lo vivido por los participantes. Las técnicas que usamos fueron coherentes con nuestro enfoque. Las entrevistas semiestructuradas nos permitieron profundizar en los relatos sin perder espontaneidad. La observación partícipe fue clave porque nos permitió captar los silencios, los gestos y las interacciones que muchas veces dicen más que las palabras. Y el análisis documental, especialmente de reportes, como los del Civigila, nos ayudó a conectar las viviendas con datos institucionales. Bueno, en cuanto a la metodología muestra, participaron 20 estudiantes entre los 10 y los 17 años de instituciones oficiales del municipio de Abejorral. Además, entrevistamos a 6 cuidadores, 6 docentes, entre ellos habían orientadores y 2 profesionales en salud mental con experiencia en infancia y en adolescencia. Se seleccionó con un muestrado intencional no probabilístico, centrado también en casos relevantes para el fenómeno, como lo estipula Flick. Hubo unos criterios de inclusión, participan estos estudiantes de manera voluntaria, con consentimientos informados, y solo se excluyó a quienes no estaban de acuerdo o no contaban con estas respectivas autorizaciones. En cuanto a conceptos, y ya entrando en la matriz categorial, a partir del análisis de los relatos, nosotras como trabajadoras sociales en formación construimos una matriz categorial que organizó los hallazgos en 4 grandes categorías elegidas
porque nos permitían comprender el fenómeno desde distintas dimensiones, tanto lo que es individual, familiar, institucional y cultural. El malestar emocional, pues aquí no hablamos de diagnósticos clínicos, sino que expresan los chicos con sus propias palabras. Muchas veces hablan de vacío, de sentirse ignorados o solos, y eso manifiesta en conductas con retraimiento, bajo rendimiento, también el insomnio, o también habían episodios de llanto. Los factores de riesgo psicosocial, pues entendimos que el sufrimiento no aparece solo, está muy relacionado con las dinámicas como es el uso excesivo de redes sociales, el consumo de vapeadores, la falta de esos espacios de recreación o la poca comunicación que hay en las casas. Las barreras institucionales, pues encontramos que la salud mental no es como una prioridad en las instituciones, porque esas rutas de atención son lentas, o los profesionales cambian constantemente, y también que no hay como una comunicación pertinente entre los colegios con la EPS y con esas entidades de protección. Esos estigmas socioculturales, pues muchos chicos no buscan ayuda porque temen ser juzgados, entonces por eso hay unas, o ellos dicen que tienen que aguantarse, y impide que muchos jóvenes y familias pues lleguen a buscar la ayuda profesional. Hay unas consideraciones éticas, porque es que el estudio respecto estrictamente a los principios éticos en este proceso de lo que es la investigación en la población infantil, pues garantiza ese consentimiento informado de todos los participantes, explicando como esa forma clara de esos objetivos, esos métodos, también teniendo en cuenta los alcances del estudio y asegurándoles ante todo una participación voluntaria donde se protegía su privacidad, la confidencialidad de la información recolectada, porque como lo dice actuando con la ley en ese artículo 44 de la Constitución Política, pues había que proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y cumplir con todos los lineamientos establecidos a nivel de normativa. Es así como socializamos esta estrategia de investigación y damos gracias como trabajadoras sociales a este escenario tan pertinente para nuestro proceso formativo. Muchas gracias.